Bueno, buenos días. Gracias por venir a esta rueda de prensa en pleno mes de agosto, con mucha expectación estos días. Bien, como saben, mañana se reúne el Partido Popular en ejecutiva para tomar una decisión sobre las 6 condiciones que Ciudadanos ha puesto encima de la mesa para desbloquear España. Por tanto, mañana el Partido Popular tendrá que tomar una decisión. Rajoy deberá escoger entre tapar la corrupción de su partido o escoger entre luchar contra la corrupción. Si Rajoy escoge tapar la corrupción de su partido, España seguirá bloqueada y no habrá un acuerdo de gobierno. Si Rajoy, por otro lado, escoge bien y escoge firmar las 6 medidas para luchar contra la corrupción, 6 medidas de regeneración, 6 medidas que hablan de acabar con los aforamientos políticos, casos de corrupción, como estamos viendo, casos como el de Rita Barberá, acabar con los indultos políticos corruptos, limitar los mandatos, una ley electoral justa, donde el voto de todos los españoles valga lo mismo, independientemente de que los españoles voten a Ciudadanos, al Partido Popular, al PSOE, a Podemos o a cualquier fuerza política. Y, en definitiva, todas esas condiciones que ha puesto Ciudadanos encima de la mesa, que no haya imputados por corrupción política en las listas. Condiciones que piensan en los españoles, condiciones que piensan en regenerar la política española y que no piensan en los beneficios de nuestro partido. Si Rajoy mañana escoge bien, si Rajoy mañana escoge regeneración y lucha contra la corrupción, se abrirá un periodo de negociaciones con Ciudadanos. Un periodo de negociaciones donde nuestros equipos van a trabajar para hablar de todas aquellas medidas que preocupan a los españoles. Hablaremos de autónomos, de cómo mejorar las condiciones de los autónomos. Hablaremos de la sanidad, hablaremos de un pacto nacional por la educación. Hablaremos de los presupuestos importantes que se tiren adelante para que España no quede bloqueada, del techo de gasto también, que desde Bruselas estos días nos llega. Por tanto, todos los temas que preocupan a los españoles se pondrán en marcha, pero para eso Rajoy tiene que escoger bien. Para eso Rajoy tiene que escoger regeneración y lucha contra la corrupción. Bien, como ustedes saben, la posición del Partido Socialista es fundamental en este momento. Aritméticamente y matemáticamente las matemáticas son caprichosas y el Partido Socialista tiene que tomar una decisión para desbloquear España. Por tanto, también tienen que escoger. Pedro Sánchez tiene 2 opciones: escoger la abstención y, por tanto, desbloquear la situación y que haya un gobierno de España, o también puede escoger el bloqueo, puede escoger pensar más en su partido, pensar más en su carrera política y seguir mirándose el ombligo y no pensar en España y en los españoles. Por tanto, estamos en una situación grave para el país, donde las decisiones del Partido Popular y del Partido Socialista en estos próximos días van a ser fundamentales para el presente y el futuro de España en los próximos años, y tienen que escoger bien. Desde aquí le pedimos al señor Mariano Rajoy que no se equivoque, que no escoja tapar la corrupción de su partido y que escoja la regeneración. Y desde aquí le pedimos también al señor Pedro Sánchez que no se equivoque y que escoja pensar en los españoles y pensar en España, y que no escoja bloquear la situación y pensar más en su carrera política. En este momento no podemos alargar más la situación que estamos viviendo. Los españoles están hartos de que no haya un gobierno en este país, pero sobre todo están más hartos de que los políticos sean incapaces de sentarse en la mesa y llegar a acuerdos. Ciudadanos lo ha intentado desde el primer día y lo seguimos haciendo, hablando a izquierda y a derecha con unos y otros. Pero ha llegado el momento de tomar decisiones. Ha llegado el momento de ser valientes, de dar un paso adelante y de pensar más en los españoles que en nuestros partidos. Y bien, ese es el mensaje que queríamos transmitirles. Y estoy convencido que tienen muchas preguntas también sobre temas de Cataluña, que estaré encantado de responderles. Hoy Miquel Iceta abría la puerta a investir a un candidato del PP que no fuese Mariano Rajoy y que fuese un independiente. No sé cómo valoran desde Ciudadanos esta propuesta y si hacen extensiva a Rajoy esta petición. Bien, al señor Iceta decirle que hay que trabajar con lo que tenemos. Que nos guste o no, Mariano Rajoy es el candidato que ha mandatado el rey y, por tanto, tenemos que trabajar en ese escenario. Y ese es el escenario que tenemos hoy encima de la mesa. Y con ese escenario hay que tomar decisiones. Pero con ese escenario, insisto, no es el escenario ideal, a nosotros no es nuestro escenario preferido, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, pero tenemos que ser responsables y con lo que tenemos encima de la mesa tenemos que trabajar. Por tanto, la única hipótesis que tenemos a día de hoy es que Mariano Rajoy es el candidato mandatado por el rey y, por tanto, tenemos que tomar una decisión en ese escenario. Decirle también al señor Iceta que escuche a otros líderes de su partido, que escucha a Felipe González, con el que estoy convencido que le tendrán profundo respeto, y que escucha a otros líderes de su partido que están diciendo precisamente lo mismo que dice Ciudadanos, que hay que ser responsables, que hay que mojarse, que se puede trabajar desde la oposición, como hará Ciudadanos, controlando al Gobierno, controlando que todas esas medidas que vamos a negociar con el Partido Popular se lleven a cabo, como ha hecho Ciudadanos en otras partes de España, como hace Ciudadanos en Madrid,
con la señora Cifuentes, como hace Ciudadanos en Andalucía, con la señora Susana Díaz, donde se han llevado cambios que nunca antes se habían producido y que si llega a ser por el Partido Popular, tanto en la Comunidad de Madrid como por el Partido Socialista en Andalucía, nunca se hubiesen llevado a cabo si Ciudadanos no hubiese hecho ese trabajo. Por tanto, se puede trabajar desde la oposición, se puede controlar a los gobiernos desde la oposición, se tiene que hacer. Ciudadanos también lo hace aquí en Cataluña, siendo los líderes de la oposición, y eso es lo que le pedimos al Partido Socialista, que sean responsables y que escuchen a sus líderes y que la crisis interna del Partido Socialista de opiniones no nos cueste a los españoles unas terceras elecciones. Sí, a la primera pregunta, el tema de matisos. Amb la lluita contra la corrupció, a la lluita per fer front a la corrupció i perquè hi hagi regeneració en aquest país, no hi ha matisos. No canviarem ni una coma de les 6 condicions de Ciutadans perquè no hi ha matisos amb la lluita contra la corrupció. Per tant, són 6 mesures que qualsevol candidat que vulgui ser president d'aquest país hauria de signar amb els ulls tancats, perquè creiem que són 6 condicions que la gran majoria d'espanyols volen i que també estem convençuts que serien bones, no solament per Ciutadans, ni pel Partit Popular, ni pel Partit Socialista, sinó pel conjunt de la societat i també de la classe política espanyola d'aquests últims anys. Després, respecte al tema dels pactes, bé, jo crec que és una comparació difícil. Nosaltres hem fet precisament el que deia abans, hem treballat des de l'oposició i hem controlat el govern, però clar, nosaltres no hem fet com a Esquerra, que després hem acabat amb un pacte i hem acabat a dins de Convergència, com hem vist en el cas de Junts pel Sí. Per tant, nosaltres hem criticat molt aquesta tasca d'oposició d'Esquerra perquè finalment un partit de l'oposició ha acabat governant amb l'oposició. És a dir, això és una mica estrany, no ha passat mai. Per tant, sí que fem aquesta crítica. De fet, la lluita contra la corrupció de Convergència no l'ha liderat pas Esquerra Republicana, perquè després han governat amb ells. L'ha liderat Ciutadans, amb comissions d'investigació, amb el cas Pujol, amb la resta de casos que hem impulsat i de comissions que hem impulsat des del Parlament de Catalunya. Per tant, jo crec que és una comparació diferent, és una situació diferent. Nosaltres no acabarem amb el govern, amb Convergència, com s'hi ha fet Esquerra, per tant, és una situació completament diferent. Però sí que s'ha de treballar des de l'oposició, constructivament, controlant el govern, controlant que les polítiques i que les mesures finalment es compleixen. sense fiscalitzar si vostè vol al govern i després acabant en una següent legislatura sent membre de l'equip de govern, si això es podria reproduir en un futur a Madrid amb vostès, Ciutadans, ara, per exemple, a l'oposició com a soci de govern i en una següent legislatura ocupant també responsabilitats amb el Partit Popular. No sabem ni què passarà, sí, no sabem ni què passarà demà amb aquesta executiva del Partit Popular i imagini's vostè què passarà en una propera legislatura i en un futur probable d'una següent. No hem pres aquesta decisió ni sabem què podrà passar d'aquí 4 o 5 anys. Jo crec que ara tenim un repte important en aquests dies, en aquestes hores, i això és el que hem de treballar i això és el que hem de parlar aquests dies. El que passarà en una següent legislatura i el que farà Ciutadans d'aquí 8 anys o 4 anys, doncs ara mateix no s'ho puc contestar. Sí. No, no hay matices en ninguno de los 6 puntos. Entiendo que los 6 puntos tienen que ver con la regeneración política, tienen que ver con la lucha contra la corrupción. Insisto, con la lucha contra la corrupción no puede haber matices. Precisamente ha habido matices durante mucho tiempo en España y estamos en esta situación en la que nos encontramos. Ciudadanos tiene que poner esas 6 condiciones de regeneración encima de la mesa porque el PP con mayoría absoluta en 4 años no las ha hecho. El Partido Popular con mayoría absoluta podría haber tirado adelante esas 4 condiciones que Ciudadanos pone encima de la mesa ahora y nosotros no tendríamos que haber hecho ese trabajo. Pero como no lo han hecho, y como, permítame la expresión, no nos fiamos de un partido que en 4 años con mayoría absoluta no ha hecho
absolutamente nada para luchar contra la corrupción, pues entenderá que nosotros exigimos que lo firmen por escrito y que se comprometan a hacerlo. Lo hemos hecho en otras partes de España y ha funcionado. Por primera vez se han bajado los impuestos en Andalucía con Susana Díaz, cosa que nunca antes había pasado hasta que llegó Ciudadanos. Las comisiones de investigación que se han tirado adelante tanto en Andalucía como en el caso de la Comunidad de Madrid, consejeros que han tenido que dimitir por estar imputados. Por tanto, medidas que funcionan en otras partes de España y que estamos convencidos que también pueden funcionar a nivel nacional. Pero para eso es necesario que las cumplan, y para que las cumplan las tienen que firmar con ese texto y con esas condiciones que, insisto, cualquier candidato a presidente de Gobierno debería hacerlo inmediatamente con los ojos cerrados. Rajoy ha preferido esperar una semana más, como si nos sobrara el tiempo estos días, hasta la ejecutiva de mañana. Y mañana esperemos que escoja bien, como decía, y que estoy convencido que finalmente apostarán por la regeneración y no por tapar la corrupción de su partido, que pesará más la regeneración que el aforamiento de Rita Barberá. Si mañana de esta ejecutiva sale una contraoferta a las 6 propuestas, ¿Ciudadanos se levanta de la mesa del PP o las va a negociar? Bueno, nosotros vamos a escuchar, por supuesto, como no puede ser de otra forma, al Partido Popular y a todos aquellos partidos con los que nos hemos sentado siempre, y nuestra actitud siempre ha sido negociadora. Pero ya le he dicho, y se lo vuelvo a recalcar en este momento, que no hay negociación respecto a esas 6 condiciones. Esas 6 condiciones, insisto, son pensando en España, son pensando en la regeneración política, son pensando en una mejor calidad democrática de nuestros partidos. No hemos pedido sillas, no hemos pedido ministerios como hacían otros, sino que lo que hemos pedido son reformas para cambiar este país y hacerlo más transparente y mejor, y que la gente pueda recuperar la confianza en la política. Por tanto, eso es innegociable. No podemos negociar esos 6 motivos, que es lo que hace que 3.200.000 personas hayan votado a Ciudadanos en estas pasadas elecciones, y eso vamos a defender a nuestros votantes que quieren regeneración y que quieren luchar contra la corrupción. Sí que es verdad que hemos visto cambios de postura en aras de la responsabilidad del futuro de España en muchas posiciones de Ciudadanos en los últimos meses. ¿Usted asegura que no va a haber ningún cambio al respecto, que es realmente innegociable? Sí, yo aseguro que van a ser innegociables esas 6 condiciones. Insisto, no hay matices en la lucha contra la regeneración, y si Ciudadanos ha tenido que tomar decisiones difíciles estos días, y si hemos tenido que pasar de una posición a otra, yo estoy orgulloso de que se haya producido de esa manera, porque, insisto, hemos pensado más en todo momento en desbloquear la situación y no pensar en nuestro partido. Fíjese que Ciudadanos no suma con el Partido Popular directamente, necesita de la abstención del Partido Socialista, y aún así hemos tomado decisiones. Nos podíamos haber quedado en un rincón diciendo que no, como está haciendo Pedro Sánchez, pero nosotros hemos preferido tomar una decisión, que es condicionar un posible sí a una investidura a una serie de condiciones pensando en mejorar la política española. Y eso es lo que ha hecho Ciudadanos. Por tanto, no me arrepiento en absoluto de haber cambiado, en este caso, de pasar de una posición a otra, porque siempre lo hemos hecho intentando desbloquear este país, intentando que no haya unas terceras elecciones, unas cuartas, unas quintas, y que nos pasemos años y años de elecciones en elecciones con un país bloqueado. ¿Están trabajando ustedes en un pacto de gobernabilidad inspirado en el que se con el Partido Socialista de legislatura para poder facilitar precisamente este cambio de postura? Bien, todavía no se han iniciado negociaciones, ya lo explicamos y lo dijimos, que nosotros primero queríamos que el Partido Popular se posicionara en esa ejecutiva de mañana, que firmara esas 6 condiciones, y finalmente se produce y aceptan y ratifican esas 6 condiciones. A partir de ahí, Mariano Rajoy debe fijar una fecha de investidura, porque si quiere ser el candidato y quiere que negociemos con un candidato, pues el candidato tiene que respetar el mandato del rey y fijar una fecha de investidura. Si se produce finalmente las 6 condiciones y la fecha de investidura, entonces sí que empezaremos esas negociaciones, que no estarán inspiradas en ningún pacto en concreto, sino que lo que hará será pues intentar que la gran mayoría de las propuestas de Ciudadanos y que esos 32 escaños de Ciudadanos pues se noten en el Congreso, y esperamos contar con el apoyo del Partido Popular para muchas de esas medidas que llevamos en nuestro programa, que son conocidas en materia de ayudar a los autónomos, un pacto nacional por la educación, hablaremos de pensiones, hablaremos de impuestos, hablaremos en definitiva de todas las propuestas que Ciudadanos quiere tirar adelante, que esperamos contar con el Partido Popular para llevarlas a cabo. Pero eso será, insisto, si primero se firman las 6 condiciones y si el señor Mariano Rajoy fija una fecha de investidura. Bueno, lo decía antes, el señor Mariano Rajoy tiene la decisión en sus manos de escoger. Si escoge tapar la corrupción, por lo tanto entiendo que no se firman esas 6 condiciones, España seguirá bloqueada, no podrá contar con el apoyo de Ciudadanos y, por tanto, estaremos abocados a unas terceras elecciones. Y si Mariano Rajoy escoge bien y escoge sí a la regeneración, sí a luchar contra la corrupción, no a los casos de corrupción del Partido Popular y combatirlos con firmeza como propone Ciudadanos, España se puede desbloquear. Puede haber una
fase de negociación posterior y podemos tener un gobierno de España. Pero es una decisión del señor Mariano Rajoy. Él tiene que tener en cuenta que España seguirá bloqueada si no escoge regeneración, que España seguirá con una crisis institucional si no escoge luchar contra la corrupción. Todo estará abierto en función de lo que ocurra mañana. Nosotros ya lo hemos dicho claramente que es muy importante que el Partido Popular escoja bien. Y por tanto tiene que escoger bien. Y para escoger bien son esas dos opciones las que tiene. Escoger corrupción, escoger limpieza. Por tanto, esa decisión puede cambiar, por supuesto que puede cambiar lo que puede ocurrir en los próximos días y Ciudadanos tendrá que replantearse todas sus posiciones, si es necesario. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo grande, un esfuerzo que deberían hacer otros, los que sí son decisivos y no lo hacen, los que depende el Gobierno de España, que siguen ausentes en este momento y que no toman ninguna decisión, y nosotros sí la hemos tomado. Por tanto, yo estoy convencido de que mañana el Partido Popular deberá ser muy responsables y tener en cuenta que las dos opciones que hay encima de la mesa son muy claras, corrupción o regeneración. La postura que ha fet pública el senyor Iceta, que abans ha fet una reflexió a vostè, una mica potser també dona pistes de per on podria anar el Partit Socialista. Què els hi sembla? Bueno, ya le he hecho la valoración que decía antes, es decir, tenemos que trabajar con el escenario actual y con lo que tenemos encima de la mesa. A nosotros tampoco nos gusta ni nos entusiasma que Mariano Rajoy sea el candidato, pero tenemos que asumir el resultado electoral. Las urnas han dado un resultado, los españoles han elegido a unos partidos y el rey especialmente ha mandatado al señor Mariano Rajoy para que intente y que sea finalmente candidato y, por tanto, que pueda formar un gobierno. Por tanto, ese es el escenario con el que hay que trabajar actualmente. Si el Partido Socialista trabaja con ese escenario y es responsable con ese escenario y escucha a líderes de su partido que están diciendo que sean responsables, pues no tendremos que pasar a un siguiente paso. Por tanto, le pedimos al Partido Socialista que no busque excusas, sino que sea responsable con lo que hay ahora mismo encima de la mesa. Y lo que hay ahora mismo encima de la mesa es tomar una decisión sobre Mariano Rajoy. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero es el candidato que ha mandatado el rey. Puede hacer como Ciudadanos, que es, a través de unas condiciones, condicionar su voto. Lo que no puede hacer es seguir en el no, en el no, en el no, y no sentarse ni siquiera en la mesa a negociar, como estamos viendo, porque es que Pedro Sánchez ni siquiera ha sido capaz de sentarse a negociar unas medidas concretas como ha hecho Ciudadanos. Nosotros hemos condicionado nuestra decisión a la regeneración política, a la lucha contra la corrupción. El Partido Socialista no ha condicionado nada, lo único que ha dicho hasta ahora es decir que no, que no, que no, o como el señor Iceta, imaginarse escenarios que a día de hoy no existen y que no están encima de la mesa. ¿Tenéis alguna pregunta? Pregunta en castellà, en català, en castellà? Sí, molt bé. Bé, doncs com deia, el senyor Iceta ha de saber que en aquest moment l'escenari és el que és. I el que és que ens agradi o no, el senyor Mariano Rajoy és el candidat que té el mandat del rei per formar govern. Per tant, hem de treballar en aquest escenari. Li demanem al senyor Iceta i a la resta del Partit Socialista que siguin responsables, que facin com ha fet Ciutadans, que és condicionar una decisió de vot en funció d'unes mesures de regeneració, democràcia o les que ells considerin. Però fins ara el que han fet és dir que no, que no, que no, i estar amagats en un moment clau per a aquest país com el que ens trobem. Per tant, que siguin responsables, que escoltin els seus líders i que prenguin una decisió, però una decisió amb l'escenari real, el que tenim ara amb la taula, que és aquest escenari amb el que el senyor Mariano Rajoy, ens agradi o no, és el candidat per ocupar el govern d'aquest país. Per tant, responsabilitat amb aquest escenari en concret. Y bien, si no tienen cap pregunta, si no hay una pregunta más, pues acabamos y nada. Buen verano si tenéis. Gracias, buenos días.